De nuevo nos encontramos para compartir la palabra del Señor. De nuevo reunidos para meditar, reflexionar y así cada día alimentar con la vitamina de la palabra de Dios nuestra alma para ir fortaleciendo cada día nuestra fe. Porque nuestra fe la debemos fortalecer cada día debemos fortalecer nuestro espíritu, nuestra fe, nuestra caridad. Y la palabra de Dios pues hace esa tarea en nuestra vida interior. Vamos pues a compartir esta palabra que es palabra de vitamina para nuestra alma, para nuestra vida. Hoy en la primera lectura la Iglesia nos presenta dos lecturas que se puede hacer en el día de hoy. Vamos a tomar una de ellas, lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como la aprendí de mis antepasados. No puedo olvidar tus lágrimas al despedirnos y anhelo de volver a verte para llenarme de alegría, pues recuerdo tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loída y tu madre Eunice, y que estoy seguro que también tienes tú. Por eso te recomiendo que reavive el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Palabra de Dios. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Alaben al Señor, pueblos del orbe, reconozcan su gloria y su poder, y tribútenle honores a su nombre. Cantemos la grandeza del Señor. Reina el Señor, digamos a los pueblos, Él afianzó con su poder el orbe, gobierna a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó, mientras la gente estaba en tierra, junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y le decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda, vinieron los pájaros y se lo comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60
o el 100 por uno. Y añadió Jesús, el que tenga oído para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús le dijo, a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios, en cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así por más que miren, no verán, por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y le dijo a continuación, si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que la escuchan, la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de la riqueza, el deseo de todo lo demás que lo invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta parábola del sembrador, Jesús comenzó a enseñar junto al lago y nos dice que había una muchedumbre, que había una gran cantidad de muchedumbre, que Jesús tuvo que subir en una barca y allí sentado en la barca, mientras la gente estaba en tierra, Jesús comenzó a enseñar. Iba enseñando y muchas cosas con parábola, y le dijo una parábola donde los apóstoles no la entendieron, la parábola del sembrador, y Jesús, pues luego los apóstoles se acercaron y le dijeron, maestro, ¿qué nos quiso decir con esta parábola? Porque ellos no la habían entendido, y Jesús se la explicó. Por lo tanto, Jesús dijo la parábola y luego dio la explicación de la parábola. En otra palabra, Jesús hizo de una vez la reflexión, la predicación en este evangelio. Pero lo importante mirar es lo siguiente, la semilla es la palabra de Dios. Y hay mucha semilla, porque ustedes y yo nos podemos preguntar, pero ¿para qué gastó semillas en terrenos que no estaban en buenas condiciones para que esas semillas dieran sus frutos? Esas semillas que cayó a lo largo del camino, la semilla que cayó en ese terreno pedregoso, la semilla que cayó entre espinos, donde el terreno no era el terreno propicio para que dieran fruto. ¿Por qué la semilla? Pues el Señor echó semilla en esos lugares y también cayó semilla en ese terreno que sí estaba y tenía las condiciones para dar frutos. ¿Por qué el Señor lo hizo? Pues el Señor salió a sembrar y la palabra de Dios, que es la semilla que da vida, el Señor quiere que esa palabra caiga en todos los terrenos. El Señor no quiere solamente que su palabra caiga en el terreno fértil, en el terreno que está ya listo, acondicionado. El Señor quiere que su palabra, sí, que su palabra caiga en todos los terrenos para que muchos de nosotros que nos encontramos en esos terrenos del Evangelio, que estamos a lo largo del camino o que estamos en ese terreno pedregoso o que estamos entre espinas, pues que esa palabra de Dios caiga allí, siempre con la ayuda de Dios,
pues esa palabra puede tocar corazones que se encuentran un poco retirados. Ejemplo, San Agustín que se encontraba en ese terreno pedregoso, en ese lugar que estaba lejos de Dios, que también se encontraba a lo largo del camino, porque oía la palabra de Dios, pero fácilmente esa palabra de Dios se iba de su corazón. Estaba en ese terreno pedregoso donde la palabra de Dios, pues por no tener terreno, no podía echar raíces. Estaba en ese lugar de espina donde se dejaba llevar por las cosas del mundo y no por las cosas de Dios. Esa semilla que cayó en ese corazón de San Agustín supo hacer el trabajo, y con la ayuda y la oración de su amada Santa Mónica, esa semilla comenzó a dar frutos hasta llegar a ser el gran San Agustín que hoy conocemos, este obispo de Hipona, que muere hacia el año 430. Por eso el Señor ha querido que su semilla llegue a todos los lugares, que su semilla llegue a todos los terrenos, que su semilla, que su palabra toque todos los corazones, todas las puertas, que la palabra del Señor toque todas las vidas, porque el Señor lo ha querido así, de esa manera, porque el Señor vino a llamar a todos, el Señor no vino a tocar el corazón a todos, y por esa razón el Señor ha querido que su palabra, que su semilla caiga en todos los lugares, en todos los corazones, hasta en esos corazones de piedra, porque la palabra de Dios tiene poder, tiene fortaleza para convertir nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Pero eso sí, aquellos corazones que están más dispuestos, aquellos corazones que están más disponibles, aquellos corazones que son más sensibles, aquellos corazones que son más humanos, pues tienen más disposición para que esa palabra del Señor, para que esa semilla comience a hacer el efecto de una manera muy positiva en los corazones de esas personas. Allí la palabra de Dios tendrá mayor recepción, mayor receptividad, y por esa razón tendrá también una respuesta más afirmativa, una respuesta más llena y más cargada de amor, y por eso en esos corazones la palabra de Dios pues dará muchos frutos. Nos dice el Evangelio el 60, el 70, el 80, pero el Señor ha querido que su palabra sea sembrada en todos los terrenos, en todos los corazones, porque el Señor es un Dios que ama, y aquel que ama pues se preocupa. Con razón Jesús nos dijo, no hay amor más grande que este, que da la vida por sus amigos, y cuando dio la vida por sus amigos, no solamente la dio por aquellos que su palabra iba a caer en esos terrenos, en esos corazones disponibles, en esos corazones bien dispuestos, sino dio su vida por todos, por aquellos corazones que están a lo largo del camino, por aquellos corazones que están metidos entre ese terreno pedregoso, por aquellos corazones que están metidos entre espinos, y también, como le dije, por aquellos corazones que está bien dispuestos. El Señor dio la vida por todos esos corazones, por todos esos hombres y mujeres, y por eso el Señor ha querido que su palabra llegue a todos esos terrenos, y los que están y estamos, Dios quiera que seamos muchos, que creemos que estamos en ese terreno bien dispuesto, pues ayudemos a otros que están en ese terreno pedregoso, ayudemos a otros que están en esos terrenos que no están muy disponibles, así como Santa Mónica ayudó a su hijo, a San Agustín, con su oración. San Agustín, como le dije, estaba en ese terreno a lo largo del camino, en ese terreno pedregoso, en ese terreno lleno de espinas, pero Santa Mónica lo ayudó con sus oraciones para que San Agustín saliera de ese lugar y comenzara a tener ese corazón disponible. También ustedes y yo podemos ayudar a muchos a salir de esos terrenos para llevarlo a ese terreno más disponible, para que la palabra de Dios llegue al corazón y comience a dar frutos, y fruto en abundancia. Usted le puede ayudar
nosotros le podemos ayudar al Señor a sacar a muchos hermanos que se encuentran en esos terrenos. Pues hermanos, vamos a terminar esta reflexión en las manos de María, pidiéndole a la Virgen María que nos ayude a nosotros a ayudar a esos hermanos que necesita de una mano amiga, de un corazón amigo, para que lo llevemos al terreno bien disponible, a ese corazón bien dispuesto. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.